Bueno, hola de nuevo. Para esta mesa redonda lo que me había preparado yo eran unos breves apuntes sobre la mediación con elementos internacionales. Ayer la compañera profesora Martí les habló que en España tenemos una nueva ley de mediación desde el año 2012. Quisiera puntualizar en primer lugar, por si alguna persona se llevó a equívoco, que no se trata de que en España sea la primera vez que se regule la mediación en el año 2012, sino que tenemos mediación familiar, como luego bien les explicará la doctora Guillén, desde la primera ley regional o autonómica que se adoptó en el año 2001. Por lo tanto, sí hay cierto rodaje en España de mediación, pero sí que es verdad que tenemos una ley estatal que ha unificado y armonizado ciertos aspectos de la mediación para todo el territorio nacional recientemente desde el año 2012. Esa ley del año 2012 contempla algunos aspectos relativos a la mediación internacional, que son los únicos aspectos en los que me voy a ceñir yo, ya que ayer ya les hablaron de los aspectos internos o domésticos, vamos a decirlo así, o nacionales. Yo me ceñiré solo a los internacionales, pero ya les adelanto que en este ámbito, en el ámbito de la mediación internacional en España, hay más dudas y preguntas que respuestas, pero sí que me gustaría compartir con todos ustedes cuáles son los principales problemas que se pueden plantear en el ámbito de la mediación internacional en España y en Europa, y, si me lo permiten, también pues un poco más amplio en el ámbito internacional. La primera reflexión que quería hacer es que los litigios que presentan elementos de extranjería presentan unas características propias que muchas veces los hacen mucho más complejos que los casos puramente internos. Hay dificultades que comparten tanto los casos internos como los internacionales, como por ejemplo los costes de este tipo de procesos, o en ocasiones que se dilatan demasiado en el tiempo. Pues si además a esos procesos les añadimos elementos de extranjería, como pudiera ser la nacionalidad diferente de las partes, o como pudiera ser la residencia o el domicilio en países diferentes de las partes, pues todos esos problemas que se dan también en los casos internos se incrementan aún más, y todo esto dota de una especial complejidad a los casos internacionales que no tienen los casos nacionales. Además, no olvidemos que en los casos internacionales lo primero que hay que hacer primero es determinar la competencia judicial internacional. Lo primero que necesitamos saber es: yo tengo un problema, tengo una controversia y necesito saber ante qué tribunales puedo empezar un proceso para resolver esa controversia. Resuelto esto, el siguiente paso que hay que determinar es qué legislación es la aplicable a ese caso. Y bastante difícil es ya en ocasiones saber qué legislación es la aplicable para luego después también tener que probarla ante el tribunal, porque el tribunal conoce su derecho, pero no tiene por qué saber todos los derechos de todos los países del mundo. Muchas veces los jueces nacionales resuelven aplicando derechos de otros países. Toda esta complejidad que existe en el ámbito de los litigios transfronterizos se puede resolver en cierta medida acudiendo a sistemas alternativos o alternos de resolución de conflictos. Ayer les hablaban de las diferentes posibilidades que hay de mediación, de arbitraje, que permiten normalmente resolver estos casos internacionales tan complejos de una manera más rápida y en ocasiones también de una manera más económica, y entonces sí que presentan, es cierto, ciertas ventajas en el ámbito de los litigios internacionales, y por ello pues creo que no hay que olvidar que para resolver problemas internacionales se puede acudir a los tribunales, pero que también existen otros sistemas alternativos a la justicia, como la mediación, de la cual les voy a hablar ahora, y que de hecho los legisladores, tanto europeos como internacionales, han sido conscientes de que la mediación puede ayudar a resolver problemas internacionales, y ya se ha plasmado en diferentes instrumentos. Hay varias normativas, tanto europeas como internacionales, que han establecido de una manera expresa en su articulado la necesidad de tener en cuenta que la mediación puede ayudar a resolver conflictos internacionales. Por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, les he hablado antes, de una manera muy rápida, que tenemos varios reglamentos, también lo he comentado al resolver su pregunta, varias normativas que resuelven diferentes cuestiones puntuales y particulares del derecho de familia, como por ejemplo el tema de las crisis matrimoniales, divorcios, separaciones, nulidades matrimoniales. Esto está armonizado en el ámbito de la Unión Europea. Temas de pensiones de alimentos, como comentaba antes, también hay un reglamento, está armonizado en el ámbito de la Unión Europea, y dentro de esos dos reglamentos en concreto, si les interesa les puedo dar la referencia concreta para poder encontrarlos, no creo que sea necesario decirlo ahora. Se ha establecido expresamente que dentro del ámbito de cooperación judicial de unos Estados miembros a otros en la Unión Europea, estos tienen que fomentar el uso de la mediación y tienen que fomentar el uso de sistemas alternativos de resolución de conflictos. Por ponerles un ejemplo, en el reglamento relativo a crisis matrimoniales y responsabilidad parental sobre hijos, pues una de las
tareas, vamos a decirlo así, de las autoridades que se designan en el ámbito de ese reglamento es facilitar la celebración de acuerdos entre los titulares de la responsabilidad parental a través de la mediación o por otros medios. En el ámbito del reglamento de alimentos se dice que estas autoridades tienen que promover las soluciones amistosas a fin de obtener el pago voluntario de los alimentos, recurriendo cuando sea apropiado a la mediación, a la conciliación o a mecanismos análogos. Por lo tanto, ya hay instrumentos europeos que están fomentando e impulsando estos sistemas alternativos. También en el convenio de La Haya sobre sustracción de menores, que he mencionado antes y que entiendo que sobre el cual se va a hablar también después, existe una obligación por parte de las autoridades centrales de facilitar, dice literalmente el convenio de La Haya sobre sustracción, una solución amigable al caso. No habla propiamente de la mediación, pero que duda cabe que se está refiriendo a todo este tipo de procesos, de aproximar a las partes, intentar que concilien, intentar que lleguen a una solución por ellas en lugar de tener que acudir a los tribunales para resolver ese tipo de asuntos. Lo dicho, en el ámbito internacional pues ya hay instrumentos europeos e internacionales que contemplan expresamente la mediación. Y en el ámbito estatal, vuelvo a repetir, en España tenemos una ley desde el año 2012, pero leyes sobre mediación familiar desde hace más de una década. Y ciñéndome exclusivamente, como les decía antes, a los aspectos internacionales, sí que me gustaría que supieran que nuestra ley de 2012 encuentra su impulso o su origen o su fuente de inspiración en dos instrumentos internacionales, como son, por un lado, la ley modelo de conciliación internacional adoptada por la CENUDMI, por la Comisión de Naciones Unidas por el Derecho Mercantil Internacional, de la cual ha adoptado lo que se llama una posición monista de nuestra ley, que significa, sin ir más lejos, que tenemos una única ley, la ley de 2012, que incluye tanto la mediación nacional como la internacional. Ambas están reguladas en la misma ley, y luego hay unos aspectos específicos que se regulan sobre la internacional, pero en principio el régimen es conjunto, tanto de la mediación nacional como de la internacional. Y el segundo instrumento internacional del cual les decía que tiene su influencia o que bebe nuestra ley de mediación de 2012 es una directiva que se adoptó en la Unión Europea en el año 2008 que obliga a los Estados miembros a transponer o a implementar esa normativa dentro de sus ordenamientos jurídicos, y que dio un plazo que finalizó hace un tiempo, el 21 de mayo concretamente de 2011, 21 de mayo de 2011, para que los Estados miembros tuvieran una legislación en materia de mediación. Era obligatorio para todos los Estados miembros que empezaran a tener normativa sobre mediación en sus diferentes países. España ha incumplido notablemente este plazo, porque nuestra ley es de julio de 2012, terminó el plazo más de un año antes. Somos uno de los países que tenemos el mayor récord de incumplimientos por parte de la adopción de legislación europea, pero al fin ya tenemos una ley estatal y, como les digo, pues proviene de esta directiva, de este impulso del legislador europeo. Directiva que solo incluía la mediación internacional, de hecho, esa directiva solo incluía mediación internacional, pero nosotros al transponerla al derecho español hemos ido más allá y hemos incluido tanto la mediación interna como la internacional, porque la directiva no exige que se ciña el legislador nacional exclusivamente a lo que dice, sino que le permite ir más allá. Entonces, como mínimo, había que regular la mediación internacional, se ha hecho eso en España, y además también se ha optado por una única ley para ambas realidades, para la mediación nacional y para aquella que presenta también elementos de extranjería. Como les decía, esta ley de 2012 presenta una naturaleza monista, una única ley para las dos mediaciones, nacional e internacional, y sí que hay algunos aspectos muy concretos a los que se refieren a la mediación internacional, pero hay más dudas que otra cosa. Y además faltan muchas cosas también, porque parece ser que el derecho internacional privado no siempre se acaba de legislar muy bien. No sabemos qué ocurre aquí, pero vamos, siempre que hay una normativa nueva en España surgen muchos más problemas que soluciones. Una de las primeras cuestiones que es interesante en el ámbito de la mediación internacional es definir propiamente cuándo estamos ante una mediación internacional. Esto, en pocas palabras, requiere definir qué se entiende por asunto transfronterizo, qué se entiende por un caso internacional. Las normativas que regulan esta cuestión difieren un poco las unas de las otras, pero básicamente el criterio principal haría referencia a aquellas situaciones en las que las partes tienen su residencia o domicilio en países diferentes. Si tienen su residencia o domicilio en países diferentes, surge una controversia y hay que resolverla. Esto se puede hacer ante los tribunales o mediante una mediación. Y eso sería, en principio, lo que se entiende por una mediación internacional, aquella en la
la que las partes, como les digo, residen en países diferentes. Otra de las cuestiones también específicas de la mediación haría referencia a la formación del mediador. Ayer les explicaba la profesora Martí que nuestra ley es bastante laxa. No especifica mucho cuál es la formación que tenga que tener un mediador, pero en los casos internacionales yo creo que es muy importante especificar cuál es la formación que deba tener un mediador. Se debatía ayer sobre la necesidad de que fuera un jurista o no. No se exige en la ley española. Tiene que tener un título universitario superior o formación profesional y además tener formación, lo dice así de una manera vaga, de una manera general, en mediación. Pero las especialidades propias de los casos internacionales, a mi modo de ver, deberían exigirse al menos que ese mediador tuviera conocimientos de derecho internacional privado. ¿Cómo se va a mediar en un caso internacional sin saber que existe el convenio de la Haya sobre sustracción internacional de menores? O sin saber que el reglamento 2201, por no darles demasiados detalles, contempla las soluciones amistosas dentro de su ámbito de aplicación. O sea, lo veo prácticamente imposible. No obstante, no se exige que tenga conocimientos de derecho internacional privado y creo que es algo que se debería revisar y si no al menos que se plasme en el reglamento que todavía estamos esperando de desarrollo de la ley de 2012, que a lo mejor especifica un poco más en relación de la mediación. Y una cuestión que a lo mejor parece un poco obvia, pero que tampoco está en ningún sitio. ¿Cómo se va a mediar en un caso internacional sin saber idiomas? En España vamos muy cortos de estas cosas. Somos uno de los países que peor, el profesor Gómez Fonseca es buen testigo de ello, que hablamos idiomas. Son personas que residen en países diferentes. Inglés, francés, alemán. Alemán también necesario. Español, efectivamente, cubrimos muchos países, pero no es suficiente. No se exige. Me imagino que luego, a la hora de elegir un mediador concreto, habrá que elegir a una persona, evidentemente, que pueda manejarse en el idioma común de las partes, pero que cabe que debería haber algún tipo de formación o algún tipo de exigencia en derecho internacional privado, insisto, y también en idiomas, en el ámbito de la mediación internacional. Por lo que respecta concretamente al procedimiento de mediación, sobre esto no hay ninguna especialidad en la ley de 2012. Aquí se sigue estrictamente el criterio monista y esto, a mi modo de ver, es muy simplista, porque no puede haber el mismo procedimiento en una mediación con dos personas que están en el mismo país que entre dos personas que residen en países distintos. ¿Por qué? Porque estás obligando a una de ellas a viajar al otro país. O sea, no puede haber el mismo procedimiento. Aquí me parece de especial interés añadir que aquí se podría fomentar la mediación online o la mediación en línea. Esto sería muy interesante para los casos internacionales. Que menos que utilizar la videoconferencia, por ejemplo, y no obligar a las personas a trasladarse de unos países a otros. Y por último, y con esto ya termino en cuanto a las especialidades de la mediación internacional, comentar la importancia que tiene en este ámbito la eficacia extraterritorial de los acuerdos de mediación. Es decir, una vez que se ha alcanzado un acuerdo de mediación entre las partes, la mediación ha tenido éxito y tenemos un acuerdo entre ellas que resuelve el problema. Teniendo en cuenta que muchas veces son partes que residen en países distintos, lo normal es que se necesite que ese acuerdo produzca efectos en otro país también, no solo en el país en el que se ha otorgado, sino también en otros países. Ya hemos comentado en diversas ocasiones que hay instrumentos que permiten articular la circulación o el reconocimiento de decisiones de unos países a otros, el famoso exequatur, ¿no? Esto es válido no solo para las decisiones judiciales, sino que también hay instrumentos que permiten la circulación internacional de acuerdos y de documentos extrajudiciales. Por lo tanto, desde el momento en que ese acuerdo de mediación se eleva a escritura pública ante un notario o, en el caso de ser intrajudicial, se homologa ante el juez, en el marco de cuyo proceso ha tenido lugar el procedimiento de mediación, eso es un documento público que, gracias a instrumentos ya existentes, tanto en el ámbito europeo como internacional, pues permitiría circular y reconocer ese acuerdo de unos países a otros. Ahora bien, como no haya un instrumento que vincule a los dos países, va a ser un poco más difícil ejecutar ese acuerdo de mediación en el otro país. Pero sí que hay bastantes países con los que existen este tipo de convenios que permitirían ejecutar acuerdos de mediación en otros países. Son otras diferentes cuestiones que a mí había apuntado también para comentar aquí, pero no quiero extenderme más en el tiempo y si les interesa comentar alguna cosa más de la mediación internacional, pues quedo a su disposición al finalizar la mesa redonda. Gracias.